Muy buenas noches con todos y todas. Bienvenidos a una noche más de Catarsis Webinar, el espacio justamente creado para ustedes, para poder compartir, para poder aprender, para poder discutir y sobre todo para divertirnos en estos espacios que son netamente de comunicación y de enseñanza. Antes que nada, quería comentarles un poco acerca de la Cruz Roja Ecuatoriana, que nosotros dentro del país llevamos 111 años y que los 364 días del año cumplimos con nuestro accionar humanitario a través del apoyo de nuestros voluntarios y voluntarias en toda la red territorial. Para ello nosotros contamos como Cruz Roja Ecuatoriana con 4 programas operativos y uno de ellos justamente es el Programa Nacional de Juventud, en el cual nosotros a través de nuestras 4 líneas de acción que son vinculación comunitaria, innovación social, cuidado ambiental y cultura de paz y no violencia, promovemos muchísimo lo que es la transformación de agentes de cambio de nuestros jóvenes voluntarios y voluntarias. Las actividades que nosotros como juventud hemos venido realizando durante todo este tiempo justamente es apoyados en unas herramientas metodológicas para el cambio comportamental de nuestros jóvenes voluntarios y voluntarias como agentes de cambio, ¿no es cierto?, a través de una estrategia metodológica que se llama YAP. También hemos estado formando líderes, ¿no es cierto?, en todos los aspectos en desarrollar estas habilidades blandas y sobre todo identificar cuáles son aquellas debilidades que como voluntarios y voluntarias tenemos para poder potencializar nuestro liderazgo. También hemos trabajado muchísimo en la participación significativa de nuestros voluntarios a través de acciones concretas y sobre todo promoviendo un desarrollo sostenible en compañía de nuestras comunidades. Y este espacio de Catarsis Webinar es parte de nuestro sistema de innovación, de nuestro sistema integral de formación e innovación, que es lo que está impulsando la Cruz Roja Ecuatoriana. Esta noche quiero dar la bienvenida también y comentarles que nos va a acompañar como speaker Claudia Segovia, quien nos va a hablar sobre los beneficios de la educación, un tema sin duda interesante. También quiero comentarles, para dar paso a mis compañeras, justamente cuáles son nuestras voluntarias y voluntarios que están tras cámara, tras el manejo de todo este proceso de este Catarsis Webinar. En la noche de hoy nos acompaña Claudia Espejo, que ella es voluntaria de la Junta Provincial de Loja, quien nos estaba dando la apertura del evento. También está con nosotros Cris Cuesta, voluntaria de la Junta Provincial de Morona, Santiago. También está Anita Mejía y Henry Cáceres, que son voluntarios de la Junta Provincial de Pichincha. Así que sin más, doy paso para empezar con este interesante Catarsis Webinar. Así es, Quique. Bienvenidos a todos y todas. Para empezar, quisiera recordarles las normas de convivencia para que podamos disfrutar de este Catarsis Webinar. Esta sesión será grabada porque posteriormente la vamos a publicar en el canal de YouTube de Cruz Roja Ecuatoriana, donde ustedes podrán revisar no solamente este Catarsis, sino todos los temas que hemos tratado a lo largo de este tiempo. Asimismo, les invitamos a mantener los micrófonos y las cámaras apagadas para que podamos disfrutar del contenido que se va a compartir el día de hoy. De igual forma, evitar rayar la pantalla, respetar la opinión diferente, pero por sobre todo, aprender y disfrutar de este gran espacio que es preparado para todos ustedes. En cuanto al formato que vamos a manejar en esta noche, vamos a tener 30 minutos de charla interactiva y queremos recordarles que las preguntas se van a realizar al final de la intervención y podrán hacerlas a través del chat. Así que cuando ustedes tengan una pregunta, alguna duda, algún comentario, pueden dejarlo en el chat con total libertad, que una de mis compañeras se va a encargar de leerlos a todos cuando ya sea el momento oportuno. Y con esto he explicado, quiero dar la bienvenida a Claudia Segovia. Ella va a estar hablando sobre los beneficios de la educación STEM. Ella cuenta con una licenciatura en biología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Realizó su maestría en Ohio University en ambiente y biología vegetal y su PhD en el Departamento de Botánica de University of Florida. Se ha vinculado a diferentes grupos de mujeres en ciencia y en la actualidad es docente del Departamento de Ciencias de la Vida y Agricultura de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Además, es cofundadora y coordinadora de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas REMCI. Para nosotros es un honor tenerte aquí, Claudia, así que el espacio es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Realmente para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes esta tarde y aprender juntos acerca de STEM. Entonces, a continuación voy a compartir la pantalla para
empezar a conversar esto. Justamente como habíamos visto, hoy vamos a conversar acerca de los beneficios de la educación STEM. Pero antes de empezar a hablar acerca de los beneficios de la educación STEM, quisiera que todos ustedes me ayuden contestando una pequeña encuesta, ¿sí? Que nos va a llevar a entender por qué hablamos de educación STEM y qué es esto de educación STEM. Entonces, por favor, si me ayudan a través de su computadora o de su celular, ingresando a www.menti.com y colocan el código que ustedes ven en sus pantallas, que es el 14 48 33 34. También mis colegas de la Cruz Roja les van a poner en el chat un enlace adicional. Si no pueden entrar acá, pueden ingresarlo también en ese enlace. Voy un momentito a cambiar la pantalla para que justamente podamos ver sus comentarios. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes me ayuden a contestar? Que me ayuden escribiendo 3 nombres de científicos o científicas o inventores que ustedes conozcan. No se vale mi nombre por si acaso. Perfecto, Marie Curie, Albert Einstein, muy bien. Charles Darwin, perfecto. Vamos a ver que si se repiten, no importa. Acuérdense que pueden ingresar a este código como también al enlace que nuestras colegas nos pusieron en el chat. Thomas Edison, Nikola Tesla, Mario Plevani, Marie Curie. Perfecto. Seguimos aumentando esos nombres de científicos o inventores. Vamos a dar unos pequeños momentos. Tenemos 4 personas que han participado. Isaac Newton, Albert Einstein. Luis Pasteur, muy bien. Seguimos aumentando algunos nombres. Gaulenty, Albert Einstein. Marie Curie, Isaac Newton, Galileo, perfecto, Leonardo da Vinci, Stephen Hawking. Entonces, mientras nuestros colegas siguen contándonos esto, quisiera que ustedes miren la pantalla y veamos acerca de qué tipo de científicos nosotros conocemos, ¿no? Y primero quisiera llamar la atención a 2 puntos importantes. El primero, que la mayoría de ellos son hombres. Y el segundo punto importante es que la mayoría de ellos no son ni ecuatorianos ni latinoamericanos. ¿Sí? Y tal vez para muchos de ustedes fue difícil pensar en 3. Y eso es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy. De eso se trata la educación STEM, ¿sí? Y les dejo la inquietud de que empecemos a pensar en investigadores y científicos y inventores nuestros, ¿sí? De eso se trata justamente la educación STEM. Muchísimas gracias por su participación. Yo después les voy a pasar a los chicos de la Cruz Roja justamente para que tengan justamente este proceso para entender un poco justamente de qué hablamos con educación STEM. Entonces vamos a continuar. ¿Qué es STEM? ¿Verdad? Estas palabras raras, ¿qué significan?
Básicamente es un currículo, básicamente es un conjunto de conocimientos para educar a los estudiantes, que se centran en 4 disciplinas básicas y de ahí vienen estas letras. La S de ciencia en inglés, ¿sí? T de tecnología, la E de ingeniería en inglés y finalmente la M en matemáticas, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que queremos es de que la educación se centre en estas 4 líneas básicas. Y ya vamos a ver por qué, ¿sí? Esa es la famosa educación STEM. Pero estamos hablando de STEM ya desde hace algún tiempo. Probablemente en el Ecuador y en algunos países latinoamericanos se ha empezado a hablar de STEM probablemente en los últimos 3, 4, 5 años. Sin embargo, esta es una tendencia que viene ya desde los años 90. Fíjense que ya estamos en eh, en el año 2021. Entonces ya vamos más de 30 años en diferentes partes del mundo hablando acerca de que la educación debe centrarse en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y con este paso del tiempo, tomen en cuenta que ya son casi 30 años, se han hablado de otras áreas. Entonces ya no se habla solo de STEM, de estas 4 áreas importantes, sino ya se habla de STEAM con una A en el medio. Se habla de STEM más e incluso en los últimos años se habla de STEM con una M adicional. Entonces, ¿qué es este STEAM con esta A en el medio? Muchos investigadores se dieron cuenta que para tener una educación integral es sumamente importante las artes y las humanidades. Que con las artes y con las humanidades nos ayudan a potenciar la innovación, la imaginación y la búsqueda de diversas soluciones. Y es por eso que se incluye la A, que es el arte. Ya vamos a ver justamente cómo incluimos el arte para aprender matemáticas, para aprender ingeniería, para aprender ciencia, ¿sí? Y cómo es tan importante muchas veces esos espacios de creación, muchas veces espacios en conjunto, muchas veces espacios solitarios, en los que las ideas fluyen más. Por eso es de que hay esta área dentro del STEM que se llama STEAM, en donde el arte principalmente está involucrada. ¿Qué es STEM más? Es la inclusión de las tecnologías de la información. Fíjense cómo esta crisis sanitaria nos ha cambiado la vida y ahora estamos todos juntos utilizando estos sistemas de información, tecnologías de información. Ya nosotros utilizamos aplicaciones para poder hacer conferencias virtuales, utilizamos lo que hablábamos al inicio, estas encuestas online para tener una idea de la audiencia con la que yo estoy trabajando y estamos compartiendo juntos, ¿verdad? Esas son las tecnologías de la información, porque también el aprendizaje de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en esta nueva versión virtual necesitamos conocer de estas tecnologías de la información. Ustedes cómo han visto cómo nos ha tocado cambiar para poder dar clase, ¿verdad? A través de estas herramientas. ¿Gracias a qué? A estas tecnologías de la información. Es por eso que se le incluye el STEM más. Y justamente como veíamos, entonces es el saber programar, el saber utilizar las aplicaciones, el saber manejar tanto la computadora como el celular. Eso implica estas tecnologías de la información. Y hablábamos también del STEM ¿verdad? Que es una tendencia muy reciente que justamente
habla acerca de incluir medicina también dentro de estas áreas. Pero centrémonos, ¿por qué estudiar STEM? Ya vimos qué era STEM, ¿verdad? Ya sabemos que se centra en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero ¿por qué STEM? ¿Por qué se decide en los años 90 poner énfasis en estas áreas? Las proyecciones laborales en Estados Unidos para el 2018 ya hablaban de que cerca de 8 millones de trabajos iban a estar relacionados con STEM. Computación. Un 71% de esos trabajos que ahora tenemos están centrados en computación. En ingeniería, 16%, en ciencias físicas, 7%, ciencias de la vida, 4%, matemáticas, 2%. Entonces empezaron a dar cuenta que las profesiones del futuro están centradas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es por eso que los países desarrollados empiezan a preparar a sus niños y jóvenes en estas áreas, en las áreas STEM. Y no solamente es de que nuestros países necesitan que nos preparemos en esas áreas, sino que incluso aquellos trabajos que están relacionados con las áreas de STEM tienen un pago de al menos 26% más que aquellos trabajos que no son STEM. Tomen en cuenta que es en Estados Unidos, ¿sí? Y como les decía anteriormente, ¿esto qué implica? Que los trabajos del hoy y del futuro están basados en ciencia y tecnología. Tomen en cuenta qué es lo que estamos viviendo el día de hoy con la crisis sanitaria. ¿Qué es lo que nos está sacando de esta crisis sanitaria? Son las vacunas. Y las vacunas implica ciencia y tecnología, implica ingeniería y matemáticas. ¿Qué es lo que está salvando ahorita a la humanidad de esta crisis sanitaria? Son las áreas STEM. ¿Sí? Entonces nosotros estamos viviendo el día de hoy la importancia de las áreas STEM, ¿sí? De las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero ¿cuáles son las principales diferencias con la educación que nosotros hemos recibido o que estamos recibiendo en nuestras escuelas y colegios? Utilizar el método científico. El método científico es que yo tengo una pregunta. Esa pregunta implica y me da lugar a una hipótesis. Y luego genero un experimento para comprobar esa hipótesis. Y por último, llego a mi conclusión. Y aunque no lo crean, esto se aplica día a día. Se me quemó el foco, ¿sí? Entonces digo, se quemó el foco. ¿Por qué se quemó el foco? La pregunta. Se fue la luz. Primera hipótesis, ¿verdad? Se fue la luz y por eso ya no se quemó el foco. O la segunda es que sí se dañó el foco. Entonces, para comprobar es mi hipótesis, cuál es la hipótesis correcta, ¿qué es lo que hago? Primero veo si está conectado mi lámpara o el enchufe, ¿verdad? De mi lámpara. Y digo si hay luz. Entonces, voy a revisar el foco. Y ahí me doy cuenta que el foco se ha quemado. ¿Sí? Como ven, es el método científico. Y esto es básicamente lo que hacemos todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, generamos una pregunta, hacemos una hipótesis, generamos un experimento que en este caso es probar si está conectado o si el foco está flojo o no. Y luego llegamos a una conclusión. ¿Sí? Este uso del método científico aumenta el pensamiento crítico, aumenta la posibilidad de que nosotros seamos críticos con la información que revisamos.
todo el tiempo estamos recibiendo información, pero nos estamos preguntando si la información que recibimos es la adecuada, tiene sentido, de quién es la fuente. El trabajar en ciencia y tecnología con el método científico te vuelve más crítico, te ayuda a dudar más, que es la base de la ciencia, ¿sí? Y además tomen en cuenta algo importante, que no necesariamente el trabajar en las áreas de STEM implica que vas a hacerte científico. No necesariamente, pero lo que queremos es tratar de entender y mejorar el espíritu y el pensamiento crítico, ¿sí? Incrementar el alfabetismo en ciencia. Nos ha costado muchísimo durante este tiempo entender cómo funciona el virus, cómo funcionan las vacunas, cómo se contagia el virus. Pero para eso tenemos que entender cómo la ciencia funciona. Y uno de los principales problemas que tenemos en nuestros países, en Latinoamérica, es de que no entendemos cómo la ciencia funciona porque nuestra educación no ha estado centrada en áreas de STEM, ¿sí? El rato que somos críticos, podemos ir a al siguiente punto. Innovar, cambiar, ser creativos. No repetir todo lo que recibimos, sino crear nuevas cosas, ser innovadores. Eso se trata de educación STEM. Evitar el aprendizaje pasivo y memorístico. Todos nosotros hemos aprendido en que nos tocaba eh, aprendernos muchas veces de memoria libros completos y no pensar si estaba bien o mal. Y muchas veces, incluso, si nos preguntamos ahora qué nos acordamos de muy poco. Probablemente nos acordamos de aquello que realmente nos interesaba, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos evitar en las clases de STEM y en las áreas de STEM. Aprender haciendo experimentos, equivocándome, ¿sí? Porque el mayor aprendizaje no se da cuando uno logra la respuesta correcta. El mayor aprendizaje se logra cuando uno se equivoca. Potenciar las habilidades comunicativas. ¿Por qué? Porque yo necesito trabajar en equipo, que es el siguiente punto, y al mismo tiempo comunicar cómo hice el experimento, cuál fue la lógica que seguí para llegar a esa hipótesis, a esa conclusión. Entonces, como ven, son algunas de las diferencias. Probablemente nuestra educación ha ido cambiando un poco, pero tal vez no ha puesto mucho énfasis en algunos de estos puntos, que son sumamente importantes para la educación STEM. ¿Cuáles son las estrategias que se han utilizado no solamente aquí, sino en otros países para trabajar en educación centrada en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas? Empezar temprano. Mientras más temprano se empieza a hablar de ciencia, es más fácil. Los niños entienden mucho mejor la lógica del método científico. Y no es que es mucho más complejo. Se les puede facilitar a los niños y se les puede enseñar de química, de física, de astronomía, de geología. Es cómo le enseño. Y de ahí viene el siguiente punto importante, el docente. Siempre en algunas de las exposiciones, siempre digo los docentes pueden abrir puertas o cerrar puertas. Entonces la idea con la capacitación STEM es que los docentes ayuden a los niños a emocionarse por las áreas de ciencia y tecnología. También tratar de ser más incluyentes, porque uno de los puntos que estamos muy claros es de que la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas muchas veces no es para todos. A veces le tenemos miedo a las matemáticas porque así nos han enseñado, pero las matemáticas están en cada parte de nuestra vida, igual que las ciencias. Hacer actividades prácticas, como les decía, uno de los puntos es aprender haciendo, tener muchos laboratorios, equivocarme, ¿sí? Hacerlas divertidas para que los niños se emocionen, para que los jóvenes se emocionen y sobre todo interesantes.
que digan, qué emoción, voy a tener clase de ciencias, voy a tener clase de matemáticas. Y eso no siempre es fácil, pero esas son las estrategias que buscan este tipo de educación. ¿Cuáles son los desafíos? Hay algunos desafíos y probablemente estos son los que les presento, son los desafíos más generales, pero obviamente va a haber desafíos dependiendo de las circunstancias de cada uno de nosotros o de la escuela o el colegio que estamos trabajando. ¿Cómo evalúo si yo tengo que hacer un experimento y no me importa que el experimento sea exitoso o no? Entonces tenemos que cambiar un poquito el chip, tenemos que cambiar un poquito la idea de la escuela tradicional, cambiar los métodos de evaluación, ¿sí? Porque se basa en el proceso, no necesariamente en el resultado. No es una cuestión de que tuvo bien o mal la respuesta, sino cuál fue la lógica que utilizó para llegar a esa respuesta, cuál fue el proceso. Trabajo complementario. Yo tengo que sentarme y yo soy experta en plantas y estudio biología, pero tengo que sentarme con mi colega que enseña matemáticas y tratar de trabajar juntos para que mis estudiantes puedan entender mejor el concepto. Y eso va relacionado con el siguiente, espacios colaborativos, en donde tengamos a muchos profesores trabajando con muchos estudiantes para lograr un mismo objetivo, ¿sí? Entonces, ejemplos de STEM. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aprender química cocinando, haciendo cocina, ¿verdad? Haciendo pasteles, aprendiendo cómo mezclo las cosas y aprendiendo un poco la naturaleza química. ¿Qué es lo que pasa cuando yo pongo agua para hacer una sopa y pongo un poco de aceite? ¿Qué pasa con el aceite? ¿Por qué el aceite no se mezcla con el agua? Ese es un componente súper importante de la química. ¿Qué pasa si pongo sal? ¿Qué le estoy poniendo a ese caldo? ¿Qué pasa si pongo proteína con mi pierna de pollo? Entonces, el rato que yo estoy cocinando, puedo estar enseñando conceptos básicos de química, pero probablemente a nosotros no nos enseñaron así la química. Y por eso no le vemos la relación de la cocina con la química, pero es algo sumamente importante. Aprender las matemáticas viendo la naturaleza. Aquí tenemos lo que se conoce como las series de Fibonacci. En la naturaleza, todo, muchísimos organismos vivos cumplen esta estructura o esta forma. Fíjense cómo nosotros podemos ver aquí esta serie de Fibonacci, que es la persona que los descubrió, y tenemos este caracol. Si nos ponemos aquí en el centro de esta flor, que es la flor del girasol, y empezamos a girar, vamos a encontrar que justamente tenemos, un ratito les voy a poner el... Entonces, fíjense, aquí tenemos esta flor, como les decía, si nos ponemos en el centro, podemos empezar a girar y podríamos aprender matemáticas viendo a una flor. El número de pétalos en las flores. Si ustedes se fijan, y les invito a que vayan el día de mañana a ver una flor, las flores tienen ciertos patrones, un número específico de pétalos dependiendo del tipo de flor, ¿sí? Entonces, podemos aprender la matemática viendo la naturaleza, saliendo al campo, pero no nos enseñan así la matemática. Por ejemplo, el rato que nos medimos, ¿cómo se define la belleza en las personas? ¿Cuándo sabemos que una persona es hermosa en relación a otra? ¿Por qué? Por simetría. Si las medidas son exactamente iguales del un lado al otro de la cara, entonces nos va a parecer más hermosa, ¿sí? Igual las dimensiones entre la cara, el torso y las piernas. Entonces se hacen ciertas medidas y de esa manera se puede entender cómo se refleja la belleza. Matemática, pero no nos enseñan de esa manera, ¿sí? Entonces es tratar de definir justamente cómo podemos llegar de mejor manera a los estudiantes en estas áreas de ciencia, tecnología y matemáticas. Perdón, un ratito, exacto.
Aprender arte y diseño con la naturaleza, ¿sí? Justamente como les decía, incorporar el arte en la ciencia. Para yo llegar a estos hermosos diseños, como ustedes pueden ver aquí de un saltamontes, yo tengo que entender dónde vive este saltamontes, qué produce ese color. ¿Es un adulto? ¿Es un juvenil? ¿Es una plaga? Entonces, el tener un conocimiento más detallado de este animal después me va a ayudar a poder reflejarlo en un diseño. Fíjense aquí un vestido en relación a una cigarra. Entonces, estoy aprendiendo de insectos, estoy aprendiendo de entomología y eso lo puedo transmitir al arte. Este es un claro ejemplo del STEAM, con la A, con el arte incluido en la ciencia y la tecnología. Antes de pasar, recuerden que nosotros vivimos en países mega diversos. Latinoamérica y especialmente los países del neotrópico tenemos una cantidad de especies impresionantes. Hay tanto que hacer, tanto que ver, tanto que aprender. Y por eso es tan importante entender este proceso de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Aprender robótica jugando. Mezclar estos pequeños bloques como que son de estas marcas Legos o otras marcas. Es tan importante trabajar y crear. Ustedes ven que a los niños y a las niñas les damos un montón de estos bloques y ellos se pueden pasar horas armando cosas, armando casas, armando robots, armando muñequitos, ¿verdad? Eso es sumamente importante para el desarrollo espacial, para que el niño sepa motricidad fina, motricidad gruesa, que pueda entender cómo se generan cosas, se crean cosas, se inventan cosas. Entonces es sumamente importante el jugar, darles la oportunidad a los niños que jueguen con muchas cosas para que de esa manera desarrollen mejor su creatividad y su curiosidad por la naturaleza, por la ciencia. ¿Qué puedo hacer yo para aprender STEM en este punto? ¿Sí? No aprendí STEM, yo aprendí la educación típica. ¿Qué puedo hacer si quiero aprender más de STEM? Creo que ya estamos empezando con esta charla, ¿verdad? Conocer qué es STEM. ¿Y de ahí qué podría hacer? Visitar museos de ciencia. Hay museos de ciencia en algunas de las ciudades de nuestro país. Seguir páginas de divulgación, así como seguimos en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram a la modelo, sigamos al científico, sigamos al periodista de ciencia, que nos cuente las nuevas noticias de ciencia. Leer sobre ciencia y tecnología. Hay hermosos cuentos de científicos, aprender un poco más de ellos, aprender acerca de los nuevos avances de ciencia y tecnología. Seguir cursos relacionados a ciencia y tecnología. Ahora con la virtualidad es mucho más fácil. En los siguientes días se va a dar un curso de astronomía básica para las personas que quieran aprender un poco de las estrellas, aprender un poco de los robots, aprender un poco de química. Hay un montón de opciones ahora en el Internet con los videos que nos pueden abrir puertas impresionantemente grandes y que están ahí. ¿Qué puedo hacer yo como papá para que mis hijos se interesen en ciencia y tecnología? Algunas se van a repetir con las que acabamos de ver. Visitar museos de ciencia con mis hijos. Explorar juntos. Buscar actividades de ciencia, tecnología e ingeniería que podamos hacer. Hay algunos cursos extracurriculares, ¿no? Que podría ponerles a mis hijos para que empiecen a conocer sobre estas nuevas áreas, involucrarme en su educación, porque no siempre van a tener este tipo de educación si los papás no pedimos, si los papás no nos involucramos, ¿sí? Entonces es súper importante que los papás hablen con los profesores. Quisiera que le enseñe a mi hijo esto, quisiera que haga algún experimento, ¿sí?
Y entonces es súper importante involucrarse en la educación de nuestros hijos. Les he dejado aquí, con esto quisiera terminar, algunos recursos. Hay muchos recursos más acerca de ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas. Es un área fascinante. Hay muchísimas cosas por aprender, muchísimas cosas por hacer en nuestro país y definitivamente necesitamos más científicos. Como empezamos esta charla, como ustedes ven, no siempre tenemos en nuestra mente científicos e inventores. Y si los tenemos, como ustedes me lo demostraron, son aquellos que son famosos internacionalmente e incluso desde hace muchos años atrás. Pero no tenemos en la mente investigadores jóvenes, investigadores nuestros, investigadores latinos, investigadoras latinas, investigadores no solamente blancos, investigadores negros, investigadores LGBTI, investigadores asiáticos. No se nos viene a la cabeza, se nos vienen los mismos de siempre porque esos son los que nos muestran los libros, los pocos libros que tenemos de ciencia. Eso es lo que se quiere cambiar con STEM, que tengamos más científicos, más científicas, más investigadores nuestros. Y eso solo lo podemos hacer si cambiamos nuestra educación. Con eso, muchísimas gracias por su atención y estoy abierta a sus preguntas. Así es, muchísimas gracias, Claudia, por compartirnos toda esta parte de STEM. Yo estuve tomando nota de todas estas recomendaciones que tú nos hacías y es muy interesante esta parte que tú nos comentabas acerca de cómo reemplazar el modelo tradicionalista de la educación a un modelo que sea innovador y que despierte la curiosidad en los estudiantes, comenzar desde los niños y que comiencen a construir todo este proceso de aprendizaje para que posteriormente puedan convertirse, como tú nos mencionas al final, ¿no? Convertirse en grandes investigadores, en científicos que sean parte de nuestro país, que sean parte de Latinoamérica y así ir construyendo una comunidad de aprendizaje que le llamaría de esta forma. Y en este momento es el espacio de preguntas, así que quiero invitarles a cada uno de ustedes, estimados participantes, que si tienen alguna duda acerca de este tema, que está nuestra speaker más que presta para comentarnos y resolver todas nuestras inquietudes, así que tenemos el chat para que vayamos dejando nuestras preguntas. Y hasta que nuestros participantes se animen, yo tengo una pregunta que mientras escuchaba esta parte de cambiar los métodos de evaluación, de qué forma se lograría esto? Porque siento que estamos tan anclados a la idea de que pongo una calificación y eso es la nota que es y que esto aprendió. Entonces, ¿cuáles serían estas formas de cambiar evaluación? ¿Cómo reemplazamos las notas y cómo calificamos algún tipo de trabajo? En este punto se me ocurre. Entonces, por ahí va mi pregunta. Bueno, como yo les decía, hay diferentes estrategias. Una de las estrategias y una que se utiliza es un modelo basado en problemas. Entonces, el profesor o el facilitador que se le llama le da un problema a los estudiantes que traten de resolver. Entonces, el objetivo no es en sí que resuelvan el problema, sino es el proceso que ellos siguen para resolver el problema. Entonces, la calificación o la evaluación se va a centrar en el proceso que sigue. No importa que no resolvieron completamente el problema, sino qué pasos siguieron para resolverlo. Entonces, eso es un poco la idea de que cambias y entonces, en lugar de poner una nota entre 20, 18, 15, 10, tú pones alcanzó el conocimiento respectivo, le falta medianamente, no logró diferentes pasos. Digamos que tú como docente esperas que haya seguido 5 o 6 pasos y siguió solo 4 o siguió solo 3, pero no es una evaluación de una nota en específico. Además hay que tomar en cuenta, y por eso también es importante que yo les ponía la inclusividad.
¿no? Cada uno de nosotros aprende de manera diferente. Cada uno de nosotros aprende a una velocidad diferente, ¿sí? Entonces puede ser que para un niño o para un joven sea mucho más fácil resolver el problema, pero para otro no, porque lo ve desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces eso también hay que aprender a valorar. Entonces ahí nos cambia completamente el chip. Es por eso que muchas veces cuando se habla de STEM, no es la típica clase que el profesor habla, ¿no? Es una clase de participación y de colaboración con todos. ¿Por qué? Porque todos estamos tratando de resolver un problema. No sé si por ahí te respondí la pregunta. Sí, bastante claro, Claudia. Realmente creo que es importante evaluar todo un proceso y no solo el resultado, porque durante todo el proceso ponemos en práctica todas estas habilidades, desarrollamos incluso las destrezas que se pretende alcanzar. Entonces, muy importante ir reconociendo esta parte. Y dentro de las preguntas que nuestros participantes nos dejan en el chat, Gisela Yacir nos pregunta, ¿cómo debería ser la dinámica de una clase STEM efectiva? Bueno, podríamos hablar un montón sobre eso, pero en resumen, ya algo les comentaba en el punto anterior. El profesor, nosotros hemos aprendido de que, o más o menos el sistema de educación que yo le veo que hemos tenido en los últimos años, ha sido básicamente el alumno es como una pequeña vasija vacía y el profesor pone conocimiento, ¿no? Y tú simplemente estás dispuesto a aprender y tú eres una esponjita que absorbes todo, ¿sí? Con el rato que tú tratas de enseñar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas desde esta perspectiva, el profesor se convierte en un facilitador, ¿sí? Tú no sabes más que tus alumnos. ¿Por qué? Porque van a aprender juntos. O sea, esa es un poco la idea. Estás al mismo nivel. Entonces tú dices, quiero entender, y partes de una pregunta, quiero entender cómo la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, es diferente a lo que nosotros aprendimos de que el profesor dice, vamos a aprender acerca el día de hoy cómo la Tierra gira alrededor del Sol. Y gira, y pasa esto. Aquí cambia la perspectiva y entonces tú pones el problema y dices, quiero aprender. ¿Cómo se les ocurre? ¿Por qué tú no lo ves desde esta perspectiva? Este grupo va a trabajar en analizar la Tierra, el otro va a trabajar a analizar el Sol y vamos a empezar a entender cómo la Tierra gira alrededor del Sol. Puede ser que no salga perfecto, ¿sí? Pero a partir de eso los chicos van aprendiendo y generando sus propios conceptos. Y esa es la idea de una educación STEM, de una clase STEM, que al final las ideas y los conceptos no salgan del profesor como tal, sino que salgan de los alumnos. Y de esa manera, esos conocimientos te van a durar más, porque tú los descubriste, ¿sí? No te los dijeron, tú los descubriste. Y eso hace que te emocione más y que quieras aprender más. Qué interesante esta parte. Creo que también algo que yo había escuchado y que es muy importante también reconocer es que se debe partir desde el conocimiento de que el alumno lleva y no simplemente tomarlo como una tabula rasa de que se le introduce conocimiento, sino partir desde el que ya tiene. Así que es muy interesante. Y otra de las preguntas que nos menciona aquí en el chat es Paola Sánchez, que nos pregunta si hay algún libro o alguna página web que nos ayude a ampliar nuestro conocimiento en este. Y claro, no sé si podríamos compartir los enlaces que tú nos pusiste al final para que puedan ingresar desde ahí, porque creo que ese contenido es bastante importante y así pueden ingresar para que lo puedan tener. Perdón, claro, no hay ningún problema. Déjame, les voy a poner en el chat un ratito. Hay un montón de recursos sobre STEM. Aquí yo les puse algunos de ellos, no todos. Traté de buscar algunos que sean en inglés. Bueno, les puse estos en español como recursos importantes. Hay muchísimo en inglés, porque como ustedes vieron, en Estados Unidos esto ya se habla desde los años 90.
Pero aquí les puse ya en el chat, ahí tienen algunos de los enlaces que les ayudan un poco a tener ideas de cómo poder utilizar STEM en sus clases. Espero que sea de ayuda, ¿no? Sí, yo estoy más que segura que sí, así que ya tenemos esta información para ir a encontrar toda y nutrirnos con todos esos conocimientos para así ir cambiando este modelo y pasar a un modelo innovador en cuanto a educación. Y sobre todo también en nuestras vidas que nos aporta realmente conocimientos muy, muy interesantes y muy importantes. Y bueno, continuando con las preguntas que nos van dejando, otra pregunta tenemos de Osvaldo Álvarez que nos pregunta, ¿cómo podemos hacer para ayudar a un adolescente a escoger una carrera universitaria para su futuro? Bueno, estamos en las mismas. Yo tengo también un adolescente que todavía no sabe qué hacer. ¿Qué es lo que qué es lo que yo he estado haciendo? Es explorando con mi hijo. Hemos estado explorando diferentes carreras. Hemos estado conversando con otras personas para que él analice diferentes profesiones. Justamente ese es un poco el papel, el tratar de ver qué es lo que le gusta. Y también estar conscientes de que a veces necesita equivocarse. A nosotros muchas veces nos han dicho, bueno, tienes que entrar a esta universidad y tienes que entrar a esta carrera y tienes que graduarte en esta carrera. Y entraste, no salgas, ¿sí? Pero a veces no siempre es tan fácil. Va a depender de la persona, va a depender del gusto, va a depender también de muchas veces de diferentes tipos de la personalidad que tenga y de la interrelación. O sea, muchas veces es una persona, no sé, se me ocurre, es periodista, pero es periodista que le gusta ciencia, ¿no? Entonces puede combinar esas dos cosas. O fue científico, pero le gusta también comunicar ciencia. Entonces a veces nosotros lo vemos blanco y negro, pero ahora en los últimos años hemos visto que muchas de las nuevas carreras son carreras que se combinan y se interrelacionan muchas con otras, ¿no? Entonces eso también tenemos que dar un poco de flexibilidad que muchas veces en nuestras universidades no se tiene, ¿no? O sea, me encantan los animales, pero no quiero ser veterinaria. No sé si para bióloga, pero tal vez puede ser para eh, dibujo artístico de animales, ¿no? O sea, pero es algo, entonces como padres la idea y mi consejo, y que te lo estoy diciendo también porque lo estoy viviendo, es un poco apoyarles y guiarles a explorar juntos y estar como padres también abiertos a diferentes opciones. Muchísimas gracias, Clau, por la pregunta, creo que la respuesta, perdón, y es importante, ¿no? Tener, como tú lo mencionaste, esta parte de experimentar desde lo que me apasiona y encontrar justamente esta carrera que sepa que me gusta y que voy a echarle todo el empeño. Así que creo que la invitación es abrirnos a experimentar y encontrar qué realmente nos gusta. Y siguiendo con las preguntas, Ana Gabriela Mejía nos pregunta, con niños y niñas, ¿desde qué edad se podría iniciar la enseñanza de STEM? En realidad, mientras más pequeñitos, mejor. Aunque ustedes no lo crean, nosotros empezamos a desarrollar nuestro cerebro desde, bueno, obviamente desde que nacemos, pero empezamos nosotros a moldear nuestro cerebro para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas desde que son bebés. Entonces hay estudios que demuestran que el juguete que nosotros les damos a los bebés empieza a marcar la diferencia de cómo se va desarrollando el cerebro. Por ejemplo, usualmente, ¿qué les damos de regalo a las niñas? A las niñas les damos muñecas, a las niñas les damos peluches, a las niñas les damos juguetes de cocina, ¿verdad? Ese tipo de juguetes, ¿qué es? ¿Qué, en el cerebro, qué tipos de áreas del cerebro desarrollan? Las de comunicación, las de cuidado, que son sumamente importantes
para las carreras sociales. ¿Qué tipo de juegos y de juguetes les damos a los niños? A los niños les damos el carro, a los niños les damos los legos, a los niños les damos la pelota. Esos juguetes que nosotros les damos son juguetes más físicos que les ayudan a los chicos, a los niños a desarrollar la parte del cerebro de motricidad, de ubicación espacio-temporal, o sea, dónde están las cosas, y eso es sumamente importante para las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, indirectamente, nosotros ya estamos, sin querer, le estamos diciendo al niño o estamos preparando el cerebro del niño para las áreas de ciencia, tecnología y matemáticas, y a las niñas para áreas que no son de ciencia, tecnología y matemáticas. Y es por eso que a nivel mundial no existimos muchas mujeres en ciencia. Entonces, como padres, la idea es de que a tu niño y a tu niña les des todos los juguetes posibles. Es decir, que si una niña quiere jugar con el carro, es súper buena en la bicicleta, adelante. Y si un niño quiere jugar con una muñeca o quiere jugar en la cocina, adelante. ¿Por qué? Porque le estás ayudando a desarrollar diferentes partes del cerebro. Y eso le va a ayudar a ser más exitoso en el futuro. Entonces, como ven, empezar con esto de STEM es desde que son bebés, básicamente. Wow, qué interesante conocer esta parte de que desde que son unos pequeños, que pareciera que no, realmente es muy importante comenzar desde ahí. Y me quedo un poco sorprendida en este punto y también como el aprendizaje que me va generando. Y otra de las preguntas que tenemos en el chat es de Ruth Boas y nos pregunta, ¿considera que es de suma importancia la capacitación de los docentes para asumir este reto? Totalmente. No podemos avanzar mucho sin la capacitación de nuestros docentes. Y es por eso que de lo que tengo entendido, obviamente yo trabajo más en universidad, hemos tenido junto con la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas algunos acercamientos con el Ministerio de Educación hace algunos meses, justamente con la idea de apoyarles, ¿no? Justamente para la capacitación de docentes. Nosotros en la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas tenemos científicas de diferentes áreas, entonces un poco para conversar con los docentes, enseñarles un poco experimentos básicos, enseñarles los laboratorios. Ese es un área súper importante que obviamente necesitamos apuntalar, trabajar mucho, no solo en Ecuador, sino en el resto de los países. Los profesores son la parte clave de todo esto. Totalmente, creo que comenzar desde la capacitación desde estas personas que son líderes en una aula es muy importante. Y bueno, continuando con las preguntas, Edison Santiago nos pregunta si existen centros educativos en Cuenca para niños de 5 años basados en STEM, escuela o colegio. Tendría que averiguarte, sinceramente no sé, pero debe haber. Muchas escuelas están incluyendo poco a poco estos principios de STEAM y STEM. Si en un caso no encuentras, ahí es el papel de los papás. Es decir, tal vez el colegio, la escuela de mi hijo no le pone mucho énfasis al arte. Entonces, tú tienes que ponerle énfasis, ¿no? Tal vez una clase extra o buscarle un área para que él pueda pintar, para que pueda dibujar, independientemente que sea bueno o no. Ese no es el problema, ¿no? Ese no es el objetivo. El objetivo es que lo intente, que lo explore, ¿sí? Acuérdense que también muchas veces cuando uno dibuja, cuando uno pinta, se relaja, es un método de meditación, ¿no? Han salido estas como mandalas que uno pinta y se relaja. Entonces, eso te ayuda igual el arte. Entonces, también se lo puede ver también desde esa perspectiva. Tiene muchísimos objetivos. Perfecto, muchísimas gracias, Claudia. Y también otra de las preguntas que me parece muy interesante y que plantea Erika Sánchez nos menciona. ¿Cómo podría aplicar la educación STEM en el sector rural, sabiendo que se tiene problemas por el acceso a la educación y la carencia de recursos?
Ese es un desafío sumamente grande y ahí hablamos justamente de este proceso de democratización de la ciencia que va asociado a ingeniería y tecnología. Eh, Se ha pensado y nosotros hemos pensado desde la red y hemos conversado con otros grupos de investigadores en ciencia, el uno, ir y dar charlas, ¿no? Empezar un poquito. Empezamos hace unos 2 años dando charlas a diferentes partes del país, en diferentes provincias, también apoyando ciertos procesos de capacitación de docentes. Se ha pensado también incluso en laboratorios de ciencia portátiles en que uno pueda movilizarse a lo largo del país. O sea, hay varios proyectos, todavía no se plasman, pero estamos conscientes de que esto tiene que llegar a todo el mundo y especialmente al sector rural, donde tiene otros desafíos que es importante también tomar en cuenta. Totalmente de acuerdo, tenemos que trabajar mucho en eso. Muchísimas gracias, Claudia. Y sí, es completamente un reto que se convierte llegar a estos sectores que si bien tienen muchos problemas de estos desafíos que como nos mencionas, y qué interesante poder plantearnos el reto quizás desde nosotros y pensar como esta idea súper interesante de los laboratorios rodantes para llevar ciencia a estas comunidades. Entonces esto me parece que son grandes ideas y que son cuestiones de comenzar a plantear y ver la forma de poderlo lograr. Y para ir culminando este proceso de sesión de preguntas, hay una última pregunta que nos plantea Gisela Yasmir y nos pregunta si existe alguna organización que implemente STEM en niños pequeños. Hay algunas organizaciones que han empezado a trabajar en STEM de manera independiente, algunas agrupadas. Hay algunas organizaciones que dan cursos extracurriculares con énfasis en STEM. Por ejemplo, en la sierra vamos a entrar o ya empezamos las vacaciones, entonces hay algunos sitios en donde dan talleres vacacionales con énfasis en ciencia, tecnología, ingeniería. Hace algunos años también escuché algo de los talleres vacacionales de ciertos municipios o ciertas universidades que apoyan eso. Un poco y mi invitación a todos es justamente exploremos un poco más. A veces le tenemos miedo a la ciencia, a la tecnología, a las matemáticas. Démosle la oportunidad. Démosle oportunidad a nuestros jóvenes, a nuestros niños, en explorar, porque la ciencia, la tecnología, las matemáticas, las ingenierías son el presente y son el futuro. Muchísimas gracias, Claudia, por esta reflexión que nos acabas de mencionar. Y yo quisiera hacer recuento de estos como consejos que tú nos dabas para comenzar a implementar esto de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Es simplemente recordar que comencemos a visitar museos de ciencias, a seguir páginas de divulgación, a leer sobre ciencia y tecnología y seguir cursos relacionados con ciencia y tecnología. Entonces estamos invitados a ir buscando todo esto un poquito más e ir aprendiendo de este tema que es muy, muy interesante y que nos va a hacer como acá tenemos nuestro catarsis, un catarsis dentro de la ciencia y la tecnología. Así que muchísimas gracias, Claudia, por compartirnos todo este cúmulo de conocimientos, de invitarnos a abrir nuestra mente y seguir aprendiendo, que es lo que más espero. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que les haya gustado y adelante. Así que la ciencia está ahí. Estamos superando esta pandemia gracias a la ciencia y tecnología. Así que lo estamos viviendo todos los días. Cuenten conmigo en lo que les pueda apoyar y felicitaciones por este lindo espacio de divulgación y de aprendizaje. Muchísimas gracias, Claudia. Y bueno, este momento es nuestro momento favorito del catarsis porque nos hace invitar a cada
uno de los participantes a que nos acompañen encendiendo la cámara, poder hacer captura de este momento para poderlo recordar a la posteridad. Así que quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que enciendan sus cámaras, vayan preparando su mejor sonrisa, su mueca, para poder capturar este momento. Nos vamos animando a encender las cámaras, muy bien. Esperemos unos segunditos más y hacemos la captura. Voy a hacer un conteo de 3 hacia atrás y hacemos esta pequeña capturemos nuestro momento. Así que, muy bien, ya parece que estamos. Perfecto, así que a la cuenta de 3, 2, 1, sonrían. Perfecto, muchísimas gracias y ahora le doy paso a mi compañera para continuar con esta última parte de nuestro espacio. Claro que sí, ¿cómo de que no? Muchas gracias, mi querida Claudia. Estoy segura que todos nuestros participantes aprovecharon y se sintieron muy bien con esa gran y espectacular foto que nos acabamos de tomar. De igual manera, quiero invitar a todos y a todas que están aquí presentes y también a sus amigos, conocidos y familiares a que la próxima semana nos acompañen. Estará con nosotros Mauricio Quitiguiña con el tema STEAM, ciberaprendizaje. Mauricio es ingeniero en sistemas e informática, así que vamos a tener este gran tema la próxima semana, el miércoles 14 de julio, igualmente a las 8 de la noche. De ahí nuestros compañeros por el chat podemos encontrar el link para que se inscriban desde ya, para que compartan a sus conocidos y para que todos y más personas estemos la próxima semana. Así que invitados desde ahora, queda una cita pendiente con nosotros. Y en este momento, como nuestra parte final, quiero agradecer reiteradamente a nuestra querida speaker que nos acompañó el día de hoy, Claudia Segovia, con este espectacular tema, y a todos ustedes por estar aquí presentes y acompañarnos hasta el final. De parte de nuestro equipo de Catarsis Webinar, de nuestro coordinador nacional, Luis Enrique Loaiza, y de nuestro queridísimo presidente, el doctor Roque Soria, les agradecemos y les mandamos un abrazo enorme. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el link que les acabamos de dejar. Igualmente, mi querida Claudia, usted puede ver por el chat todos los bonitos y buenos mensajes que le dejan a usted. Fue una charla de calidad con mucha calidez. Así que esperamos que la próxima semana también esté aquí presente y nos acompañe como un participante más, pero en este espacio súper interactivo. Muchas gracias a todos y todas y nos vemos para la próxima. Thank you.